Hola, mi nombre es Jonathan Alonso Martínez, soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de segundo semestre del grupo 631 y hoy les voy a hablar sobre la deducción e inducción, así como la verdad y la validez en la lógica. Primero empezaremos a mencionar la deducción y la inducción. Por su parte, la deducción, como su nombre lo dice, vas a deducir algo. Estás buscando respuestas hacia una pregunta pero con premisas que te van a llevar a una conclusión. En este caso, el argumento deductivo, las premisas conducen a una conclusión necesaria. ¿A qué me refiero con necesaria? Me refiero a necesaria a que va a estar ligada a las dos premisas y regularmente este tipo de argumentos nos dejan una conclusión real. Por ejemplo, las estrellas emiten luz propia. El Sol es una estrella. Por lo tanto, el Sol emite luz propia. Estamos dando dos verdades y nos conducen a una conclusión verdadera. En este caso, la deducción, básicamente lo que hacemos es traer dos hechos concretos para dar una conclusión concreta. Este tipo de argumentos se usan a la hora de hablar sobre el conocimiento empírico y para comprobar ciertas cosas, vaya, relacionadas a las ciencias, sobre todo. Luego tenemos la inducción, que es el argumento inductivo. Las premisas nos conducirán, en lugar de una conclusión necesaria, a una conclusión probable que puede ser más o menos probable dependiendo de la veracidad de nuestras premisas. En este caso tengo un ejemplo que son los mexicanos soportan mucho el picante. Mi madre es mexicana, entonces mi madre soporta mucho el picante. Todos sabemos que no todos los mexicanos soportamos mucho el picante, pero sí hay una gran cantidad de mexicanos que lo soportan. Y el hecho de que hable que los mexicanos soportan mucho el picante, tal vez mi madre es de esa poca gente que no consume picante, porque no le gusta o porque no lo soporta. Y no sabremos si es verdad o no hasta que esas probabilidades nos conviertan en un hecho y podamos falsear o aprobar este argumento, vaya. Entonces, la diferencia entre estas dos radica en que una está basada en hechos y regularmente te da un hecho, o sea, te da una conclusión que es real porque tus premisas están basadas en verdades y la inducción está basada en probabilidad. Entonces puede o no pasar y lo comprobarás hasta que pase. Entonces no tienes manera de comprobarlo y la deducción te va comprobando ya. No importa que sea falsa, también puede haber argumentos deductivos que sean falsos, pero la conclusión te la va a dar sí o sí. En el caso de la probabilidad, pues puede o no darte la conclusión. También, pues como lo hablábamos antes, la utilidad de cada uno. La utilidad del deductivo normalmente se utiliza en conocimiento empírico o en las ciencias, vaya, y te ayuda a explicar tu punto, explicar el por qué está pasando esto. Como mencionábamos el Sol, o sea, el Sol, todos sabemos que es una estrella y las estrellas emiten luz, entonces el Sol emite su propia luz, no depende de otra luz para poder proyectarse. Entonces, pues de ahí viene como esta deducción y la utilidad que bueno, para qué se usa, vaya, el argumento deductivo. Por otra parte, el argumento inductivo se utiliza para cosas que no necesariamente tienen que ver con algo concreto, sino que también pueden ser como ciencias, como las ciencias sociales, que estudian el comportamiento de los seres humanos y estadísticamente, vaya, y podemos hablar sobre probabilidades de que una persona sea bajita, que una persona sea alta, podemos hablar sobre tendencias del test del color de la tez, de la piel, perdón, y cosas similares que pueden ser o no ciertas. No podemos asegurar que todos los humanos son iguales y no podemos asegurar que todos los humanos son diferentes, así que por eso el inductivo existe. También tendencias de mercado, no podemos asegurar que el peso vaya a la alza, pero sí podemos prevenir que ese peso vaya a la alza. Entonces podemos jugar con premisas pasadas para predecir un poco el futuro, que es básicamente lo que buscan estos argumentos, pero de una forma que sea probable o no, porque el futuro es incierto, entonces para eso estaría inductivo. También como por ejemplo unos dados, como lo puse aquí en este ejemplo, tenemos que hay dos dados y los dos dados ya salieron 6 y tú dices, no, pues si ya los dados salieron 6 puede que este también sea 6 pero pues no va a pasar, no puedes comprobarlo hasta que no esté ahí. Ahora hablaremos sobre las verdades y la validez. La verdad y la validez en lógica
la verdad va más allá de la lógica, porque guarda relación con los valores éticos y con tu persona. En este caso, veremos la verdad como algo subjetivo, algo que no tenemos certeza de, porque es parte de nuestra opinión y de nuestra percepción. Entonces, por ejemplo, yo en una premisa, y es una característica, hay que tener mucho en cuenta esto, que la verdad es una propiedad no del argumento como tal, que el argumento se compone de premisas y conclusión, sino que de la propia premisa o de la propia conclusión. Entonces, hablamos de que una premisa y una conclusión pueden o no ser ciertas de acuerdo a nuestra percepción. Y que sea nuestra percepción no significa que sea una verdad absoluta, porque pues todos sabemos que para nosotros puede ser cierto, pero para otras personas no. Entonces, ¿a qué nos referimos con la verdad? La verdad es el valor que nosotros damos a ciertas premisas o conclusiones. Por ejemplo, mi madre es la mejor madre del mundo. Tal vez para mí es cierto, pero para otra persona también sea cierto que su mamá sea la mejor del mundo. Y no podemos cerrarnos a que nosotros sea nuestra única verdad y decir que la única madre buena del mundo es mi madre. A eso se refiere la verdad. Por otra parte, la validez es una propiedad de todo el argumento como tal y es cuando está bien estructurado, tiene una lógica y es coherente consigo mismo, como él lo dice. La validez es cuando tiene un contenido lógico y coherente con lo que la hace justificable al argumento. Entonces nos está diciendo que cuando nosotros tenemos un argumento bien estructurado, eso le da validez al argumento. No porque sea verdadero o falso, pero es válido. Puedo yo decir que mi mamá es la mejor madre del mundo y que he conocido a muchas madres y mi mamá es la mejor de ellas. Por lo tanto, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Pero es válido porque mis premisas están bien y mi conclusión ya es correcta. Pero tal vez la verdad es otra o es diferente para otras personas, pero el argumento como tal es válido. A eso hace referencia la validez. Entonces, por mi parte ha sido todo. Las referencias bibliográficas las tengo ahí en esa pantalla y muchas gracias por poner atención.